Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de la magia del orden. La magia del orden o el método de KonMari o Marie Kondo lleva un tiempo haciendo furor en internet y lo ha probado mucha gente. Yo lo que quiero compartiros es mi experiencia personal desde un punto de vista más de desarrollo personal y más espiritual, para que sepáis qué os podéis llegar a encontrar si decidís hacer el proceso, si lo estáis haciendo, qué os puede pasar, decidir si es vuestro momento de hacerlo, qué implica y que si lo estáis haciendo tal vez os sintáis un poco más acompañados. También os daré algunos truquillos en base a mi experiencia que podéis aplicar, así como algunos consejos de cosas que me hubiera sido útil saber de antemano. Así que si te interesa saber sobre el método KonMari, ahí vamos. Vale, para empezar y muy brevemente, no me voy a extender en esto porque hay muchísimos vídeos que lo explican, así que en resumen, el método que propone Marie Kondo es quedarte con aquellas cosas que te dan felicidad. En concreto, ella dice en término en inglés spark joy, como que te da chispas de felicidad. Incluso ella lo hace como ping, como si te subiera. En contraposición a aquellas cosas que no te dan felicidad y como que te bajan. Esto a nivel de conciencia, ¿qué implica? Que aquellas cosas que te son spark joy, que te dan felicidad, probablemente sean las cosas que realmente te gustan, con las que disfrutas, que te son útiles y con las que en general te sientes a gusto de tener alrededor. En contraposición con aquellas cosas que nos quedamos, ya sea porque nos las han regalado, porque tienen un apego sentimental, porque tienes algún tipo de bloqueo asociado con esa cosa. Esto se relaciona con el principio del vacío. El principio plantea que en realidad nada queda nunca vacío, por lo que si tú quieres que entren nuevas cosas a tu vida, lo que tienes que hacer es quitar las viejas para permitir que haya un espacio en el que las nuevas puedan entrar. Y a nivel de conciencia, esto tiene mucha relación porque aunque no nos demos cuenta, hay muchas cosas con las que tenemos apegos, bloqueos o dragones que en realidad no nos permiten ser tan libres. Nos acostumbramos a muchas cosas que en realidad no son buenas para nosotros. Y en ese sentido, el método de Marie Kondo es muy útil. A medida que vas avanzando en el proceso, y sobre todo al terminarlo, te das cuenta de que tienes una sensación muy distinta de tu casa, de tus cosas y de ti mismo. Porque no nos engañemos, en el fondo, el método que propone Marie Kondo es una limpieza a todos los niveles: físico, emocional, mental y espiritual. Y sí, no es ninguna tontería, es un proceso que es muy útil, pero también hay que estar dispuesto a pasarlo. No pretendo que os asustéis con esto, pero quien haya visto algo de Marie Kondo, de su programa incluso en la tele, veis que hay momentos en los que las personas lloran, sienten que hay cosas con las que no pueden, pasan por un proceso que es natural. ¿Por qué? Porque a medida que vas avanzando en el método y vas haciendo músculo para identificar qué cosas son las que te son spark joy y las que no, te vas dando cuenta de una serie de apegos que tienes, de una serie de bloqueos, de una serie de emociones, de culpa, de responsabilidad, de vergüenza, etc., de las que no eras consciente antes. Y en realidad de eso se trata el método, de que llegues a hacer el músculo para identificar las cosas que te están bloqueando, que no te dan felicidad y que puedas hacer el proceso para dejarlas ir.
y te abras a lo nuevo. Por eso es que Marie Kondo lo plantea en una serie de etapas muy específicas. Yo cuando lo hice, hace unos varios años ya, empecé a hacerlo sin tener el libro, por lo que me guié con unos vídeos de YouTube. Os voy a dejar el enlace, aunque está en inglés. Sí me fue muy útil el listado que esta chica hizo en uno de sus vídeos que se puede descargar. El listado también está en inglés, así que os dejaré abajo en la descripción un enlace a mi página web para que lo podáis descargar en español. Bueno, es mi versión del listado, siguiendo lo que dice Marie Kondo, pero le he agregado alguna cosilla propia. De todas formas, dejo señalado qué es lo que he agregado yo como opcional. ¿Cuál es el propósito de ese orden en concreto? El propósito es que vaya siendo como de lo más fácil a lo más difícil, siendo lo más difícil aquellas cosas que ella le llama mementos o recuerdos o cosas con las que tenemos una gran implicación emocional. Y aquí es donde a mí me ha surgido la primera cuestión, porque primero ella plantea que selecciones tu ropa. Con la ropa, todo bien. Bueno, ya os diré una cosilla igual al final, al margen. Lo segundo que plantea es que vayas a los libros. Pero en mi caso en particular, los libros tienen mucho más memento o tienen mucha más implicación a nivel emocional para mí que, por ejemplo, los papeles o las cosas de la casa, que en realidad se supone que van después. Entonces, mi recomendación personal es que, al margen del listado que pone ella, identifiquéis qué cosas son para vosotros más difíciles de lidiar con ellas y tal vez las dejéis para un poco más tarde. De todas formas, he de decir que yo lo hice en ese orden. Tomé una respiración profunda y decidí que de todas formas iba a seguir el orden para ver qué tal. Y sí, los libros me costaron más que las cosas de cocina, aunque fueron antes. Sobre todo porque tengo muchos libros, o tenía muchos libros, que sabía que si me deshacía de ellos no los iba a volver a conseguir. Otra cuestión importante a la hora de decidir si hacer el proceso es el tiempo. Se ve en internet que hay gente que lo hace pues en un par de días, en una semana y demás, pero lo cierto es que cada uno necesita un tiempo diferente, porque cada persona es un mundo y porque no sabemos al final cuánto tiempo nos va a llevar lidiar con esos bloqueos que tenemos, y tampoco es algo que se pueda forzar. Así que mi recomendación es que si consideráis que vais a poder hacerlo en X días, tengáis libre el doble. Sé que es una exageración, pero es preferible que sobren días a que os quedéis cortos. Sobre todo porque el dejar el proceso a medias y abierto genera una sensación, a mí y a la gente a la que le he preguntado, un poco extraña. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un proceso de limpieza muy importante. Y dejarlo a medias es como si limpias solo una parte de la casa y la otra queda sucia. Sí, está muy bonita la parte que has limpiado y está fenomenal, pero si caminas de una a otra como en una vida normal en la casa, pues al final se siente extraño. No sé si me entendéis. Así que mi recomendación es que si lo vais a hacer, os dejéis una gran cantidad de tiempo disponible. Sobre todo para no sentir la exigencia del tiempo y para no forzar los procesos. Conozco algunas personas que han hecho solo una parte y también conozco alguna que lo ha terminado.
He de deciros que realmente el terminar el proceso tiene un efecto potenciador, como de sinergia. Es como si tuvieras que hacer del 1 al 10, no es lo mismo que te quedes en un 3, pues te llevas 3, que es mejor que nada, que te quedes en un 5, vale, pero si llegas al 10 te llevas 15. Y eso es así, no puedo explicarlo mejor. Es simplemente que llegar al punto de la sensación de que cada cosa de tu casa realmente te da felicidad y que no hay nada que esté de más, no creo que sea una sensación, o al menos yo no he tenido esa sensación mientras estaba en el proceso a medias. Otra cosa a tener muy en cuenta es que dentro de un proceso nosotros tenemos una escala, una octava. Si no habéis visto el vídeo de los biorritmos y la ley de las octavas, os dejo el enlace aquí arriba para que lo veáis porque ahí lo explica muy bien. Pero tenemos puntos de inflexión en las octavas en donde vamos a necesitar una decisión consciente para seguir avanzando. 2 en concreto. Entonces, tenedlo eso presente porque va a haber algún momento en el que os cueste más seguir. Y eso es así. Y está bien. Y no pasa nada porque os toméis una pausa como para coger carrerilla. Pero es importante que tengáis el entusiasmo y la determinación de seguir avanzando. Que os merezca la recompensa también. Y no la recompensa desde el punto de vista material, sino a nivel de conciencia y de evolución personal. Se dice que estamos en un momento de cambio y realmente quitarnos lastre viene muy bien. Otra cosa súper interesante, y esto creo que lo han incorporado todas las personas, hayan terminado el proceso o no, es la forma que tiene Marie Kondo de acomodar las cosas en vertical, ya sea la ropa o las cosas en general. Esto implica romper un patrón en muchos casos muy importante que tenemos de cómo hemos aprendido a cómo se ordenan las cosas. Pero la verdad es que es súper práctico y súper útil. El poder sacar una cosa del cajón o de donde sea que esté guardado sin que el resto se desacomoden es fantástico. E incluso ordeno en vertical mi maleta cuando viajo. Y es fantástico. También existen muchos vídeos en donde incluso la propia Marie Kondo u otras personas enseñan a doblar la ropa. Y aquí hay un punto de consejo. Lo que no te cuentan, creo que en ninguno de los vídeos, es el tema de que a veces uno tiene que adaptar el doblado de la ropa al sitio donde lo estás guardando. Porque tienes o un cajón muy bajo, o muy alto, o muy ancho, o como sea. O tienes mucho sitio o poco. En ese sentido, yo he empezado acomodando las cosas, como decía Marie Kondo, y a lo largo del proceso y del tiempo de probarlos, lo he ido adaptando a mi propio estilo. Así que sentiros libres de cambiar un poquito las cosas. Por ejemplo, en concreto, la forma en la que Marie Kondo ordena los bolsos. Ella lo que hace es que termina poniendo bolsos adentro de otros bolsos más grandes y más rígidos y los deja todos acomodados como juntos. Eso para mí no es nada útil, porque en el momento en el que yo quiero usar el bolso más grande, tengo que sacar todos los otros. Y al final lo que pasa es que por pereza no termino usando nunca el bolso grande más que para guardar otros bolsos. Y además la mayoría de mis bolsos no son tan rígidos, con lo cual tampoco tiene tanto sentido guardar unos dentro de otros y a veces se complica. Así que siguiendo la regla general de ponerlos de forma cómoda para que yo pueda sacar uno u otro sin que afecte el orden del resto, yo lo que he hecho es juntar algunas bolsas de plástico transparentes, como en las que vienen las sábanas y ese tipo de bolsas, y ordenar los bolsos dentro para que no se llenen de polvo y ponerlos en una caja en vertical uno detrás del otro.
Entonces cuando quiero, voy, veo la caja, elijo como en un fichero el bolso que quiero, lo quito de la bolsa y está limpio y no se ha desacomodado el resto. Y así puedo usar tanto bolsos grandes como pequeños sin tener que hacer Tetris. No sé si os servirá este consejo en concreto, pero la idea es simplemente de que os abráis a que al margen de lo que diga el método, hagáis algo que os sea útil a vosotros y os mantengáis con la mente abierta en ese respecto. Otra cuestión que en general tal vez se pueda hacer un poco cuesta arriba es el tema de ordenar los papeles. No sé vosotros, y puede que haya muchas excepciones, pero en general solemos juntar bastantes papeles. Y una de las razones que entiendo por la que los papeles están bastante al final es porque hay muchos papeles que son mementos, como pueden ser apuntes de colegio, de universidad, etc. En este tipo de cosas tened en cuenta que también podéis tener con un poco de salvaguarda y de comodín, que si hay algunas cosas que veis que realmente son mementos, armaros una caja de mementos e ir poniendo cosas de las categorías anteriores, sabiendo que va a llegar el momento en el que vais a tener que lidiar con ellos, pero tal vez un poquito más adelante. Aunque os recomiendo que hagáis las cosas enteras, categoría por categoría, y que completéis las categorías, es una pequeña salvaguarda. Pero es como el comodín del público, que tenéis muy pocos. No os acostumbréis a dejar todo para el final, porque si no se os va a hacer más cuesta arriba. También es una buena práctica ir haciéndolo sobre la marcha e ir viendo. Al fin y al cabo son simplemente cosas. Otra de las cuestiones que surgen es la posibilidad como de arrepentirse, de darse cuenta que te has desprendido de algo y luego lo echas de menos. Eso me ha pasado, pero no ha sido para tanto, la verdad. Me ha pasado con la ropa el decir, bueno, podría ponerme esto, e ir y darme cuenta pues que como no me era Spark Joy, pues ya lo había descartado. Realmente la idea y el concepto antes de que pase generalmente se nos hace mucho más tremendo en la cabeza de lo que realmente es. Porque aunque no tengamos eso para ponernos, generalmente tenemos otra cosa más para ponernos. Y si resulta que no tenemos nada más para ponernos en ese estilo, tampoco es tan tremendo el decir, vale, pues de esto sí que me apetece tener algo como lo que tenía o parecido y plantearse una oportunidad de conseguir algo nuevo de eso o que te llegue. Nunca se sabe. Muchas veces es simplemente abrirse y te llegan las cosas de forma mágica. Así que en ese sentido, por más que haya echado en falta una o dos cosas, porque tampoco han sido muchas más, en general me ha merecido mucho más el haber hecho el proceso. Con las cosas de la casa y de la cocina y demás, hay una cuestión práctica, que hay cosas que no necesariamente te tienen por qué ser Spark Joy, bueno, que te den felicidad, pero que son prácticas. A mí puede que no me den mucha felicidad los cuchillos o los tenedores, pero a nivel práctico, pues quedarme con media docena o una docena de tenedores para cuando viene gente, por más que no lo uses tanto, pues es una cuestión práctica y no tiene más. Pero asimismo, sabiendo cómo es mi casa y sabiendo la cantidad de gente que suele venir, pues tampoco necesito 40. Y en ese sentido sí puedo elegir quedarme con los que más felicidad me den. Vale, hay algunas cosas que Marie Kondo no incluye en el libro, como pueden ser, por ejemplo, los muebles. Sí habla de la cama de invitados, pero no habla de los muebles en general. Entiendo que cambiar un mueble no es tan fácil como cambiar una camiseta. Y no tiene mucho más. A veces nos tenemos que quedar con los muebles que tenemos, a veces los podemos cambiar poco a poco, o a veces los podemos cambiar todos de golpe. Simplemente se trata de entender el método
Y como lo vas a poder aplicar de ahí en adelante, pues solo se trata de encontrar los muebles a medida que los vayas a comprar y los necesites, que también te den felicidad. Y otra cosa de la que Marie Kondo no habla es de la parte digital. Eso es otro mundo. Pero también ser conscientes de que tenemos mucha información y muchos datos y muchas cosas guardadas que no usamos a nivel digital, igual que a nivel físico. Y muchas cosas guardadas que no usamos a nivel digital, igual que a nivel físico. Os animo a que si os resuena, primero hagáis la parte física y la parte digital sea como un 2.0, una segunda vuelta. He de confesar que con la parte digital yo estoy a medias. Todavía no he tenido el entusiasmo de realmente ponerme de vuelta con ella. Pero sé que la tengo pendiente. Y por eso os puedo decir que el dejar cosas pendientes da una sensación extraña. Para el final, Marie Kondo deja los mementos, los recuerdos, aquellas cosas con las que estamos apegadas a nivel emocional. Como en todo el proceso, pero en especial con los mementos, tened en cuenta de que tenéis que tener un espacio para poder hacer el proceso de dejarlos ir. Incluso el proceso de duelo en algunos casos. El proceso en general, y sobre todo con los mementos, es un proceso de darse cuenta de que las cosas, aunque nos puedan recordar personas o experiencias, no son esas personas y experiencias, sino que están en nosotros, que somos nosotros los que las hemos vivido, y que la cosa en sí no tiene el peso que creemos que tenía. Cada parte del proceso, en definitiva, es una celebración profunda y un dejar ir con mucho agradecimiento. Y es súper importante el agradecimiento y la gratitud como energía transformadora. Bueno, y espero que con todo esto tengáis un poco más de información y podáis decidir con un poco más de conciencia si hacer el proceso o no y cuándo. Sé que os debía un consejo sobre la ropa. No me he olvidado. Pero antes, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta, podéis compartirlo con quien queráis, dejarme comentarios, suscribiros si no estáis suscritos y activar las notificaciones para que YouTube os avise cuando suba nuevos vídeos. Y ahora sí, el tip extra. Y esto es un poco al margen y algo de lo que me he dado cuenta en mi propio proceso personal. Hay muchas personas que tienen muy en claro qué ropa les gusta, qué ropa se ponen y tienen un armario bien hecho. Pero hay muchas otras personas, como en mi caso, en las que yo no lo tenía tan claro. Yo tenía la ropa pues porque era la que fui teniendo, la que me fui comprando, pero no tenían ni un propósito ni un orden. Ni tenía un armario pensado y armado. Y al momento de hacer esa separación entre la ropa que me daba felicidad y la que no, no tuve en cuenta tanto el hacer el armario en su conjunto. Así que siguió siendo un poco caótico. Entonces, si os decidís a aplicar el método de Marie Kondo, mi recomendación es que si no tenéis un armario pensado, aprovechéis la oportunidad para plantearos qué tipo de armario queréis tener. Y eso es un capítulo aparte, porque ahí entran las teorías del color, de las estaciones, del tipo de estilo, el tipo de clima en el que vivas, tu estatura, complexión, peso, etc. Y hay una gran serie de factores y es otro mundo. Pero sí os recomiendo que si tenéis esa oportunidad, tengáis también en cuenta a la hora de hacer la limpieza de si te da felicidad o no, que sea algo que además te guste cómo te queda, vaya con tu tipo, con tu estilo, con tu estación, con los colores que te favorezcan y que tenga una razón de ser dentro del armario en su conjunto. Porque al final tener ropa con la que te sientas a gusto
que te permite expresar externamente lo del interior, es una cosa también a tener en cuenta. Bueno, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.